La complicidad entre un creador y un editor de podcast es algo que muchos oyentes os perdéis, ya que hay partes de la grabación que nunca salen a la luz, pero que son verdaderos tesoros. Y hoy quiero hablaros de algunos de ellos que me he encontrado con el paso del tiempo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Yo soy Jorge Marín desde EOB Productora y quiero daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast donde diariamente traigo noticias, herramientas, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Permitidme, antes de comenzar, un minuto de vuestro tiempo para que os hable de Miradero, la newsletter diaria escrita por Samuel Domínguez que hace que este capítulo llegue completamente gratis a vuestros oídos gracias a su apoyo en Ko-fi. En esta newsletter, a la que podéis suscribiros gracias al enlace que voy a dejar en las notas del capítulo y en la web del podcast, al otro lado del micrófono.com, encontraréis dos categorías de emails. Por un lado, los de ficción, donde Samuel ofrece relatos de fantasía u otras novelas colaborativas donde son los propios lectores quienes deciden el rumbo de la narración, como si fuera un juego de rol, muy curiosa esta categoría de correos, y por otro lado, la parte de no ficción, donde nos habla de su día a día viviendo en Palestina como profesor de español en la Universidad de Birzeit, algo que realmente me dejó un poco en shock cuando lo descubrí. Muy recomendable, sinceramente. Además, me gustaría destacar cómo lleva a cabo la estrategia en su perfil de Substack, que la verdad que tengo que aprender de cómo lo hace y mucho, y siempre lo repito. Desde que me dedico a producir y editar podcasts para terceros, me he encontrado en multitud de ocasiones con mensajes que quizás o bien no están pensados para emitirlos en público o están pensados directamente para que lo escuche el editor del podcast, y es de eso precisamente de lo que quiero hablaros por una experiencia que he tenido, que esa será la última que comente en este episodio. Recuerdo muchos mensajes, por ejemplo, en Talento en Bruto, en el podcast sobre el desarrollo de videojuegos en España, que llevaban Kiko Bejar y Sonia Ranz, cuando me encontraba continuamente pequeños mensajes de los propios colaboradores que sabían que ese podcast se iba a editar y, bueno, que podrían cometer errores o podría haber gazapos o, bueno, que sabían que iba a haber alguien después corrigiendo todo lo que pasara y que iba a estar atento a cada detalle. Y en estos pequeños audios, pues ellos a lo mejor ellos y ellas pedían disculpas o corregían algún dato para que luego en el montaje se corrigiese, o incluso dejaban mensajes precisamente para Jorge, el editor del podcast. Y aquí hablo de Jorge, editor del podcast, en tercera persona, y ahora veréis a lo que me refiero, porque con algunos de ellos hay que aclarar que no me conocían de nada cuando yo editaba este podcast. Ellos iban dejando mensajes para ese Jorge, el editor del podcast, y con el paso del tiempo coincidí con muchos de ellos en la gala de los premios PS Talents de hace poco más de un año, de diciembre del 2023. Y fue allí donde yo sabía quiénes eran, porque lógicamente había editado sus propios episodios y les había escuchado y les tenía localizados, porque además desarrollé la web del proyecto y, bueno, porque Kiko muchas veces me había hablado de ellos, pero ellos no sabían quién era yo. Y claro, la sensación de presentarme sin que ellos me conocieran realmente era muy curiosa, porque ellos me habían hablado a mí, me habían dejado mensajes sin saber quién era yo. Y claro, cuando llega alguien que no conoces y te dice: hola, soy Jorge. Ah, pues muy bien, Jorge. No, soy el editor del podcast. Sí, el editor de Talento en Bruto. Y te siguen sin ubicar, hasta que les dices alguno de los mensajes que te dejaron a ti secretamente, por así decirlo, tras las bambalinas, y ahí es cuando ya, digamos, se desvela el misterio. Hombre, sí, perdona, porque aquí te dije, porque aquí, una vez que tuve una tos, una vez que ladró mi perro, empiezas a encontrar coincidencias y ya se obra la magia del podcasting, o mejor dicho, la edición del podcasting, y encuentras pues nuevos contactos, nuevas amistades que han, digamos, roto el espacio-tiempo, porque ellos a ti te han dejado mensajes ocultos, tú los has escuchado, pero solamente los has escuchado tú. No sale nadie más, no sale en público para que los oyentes los escuchen. Entonces te han hablado a ti con el paso del tiempo, pero esos mensajes se han borrado. Una vez que han llegado a ti, han desaparecido y nadie más los ha escuchado. Ellos probablemente con el paso del tiempo han olvidado todos esos mensajes, que fue lo que ocurrió, hasta que tú los rescatas y les hablas, pues eso, de esas
experiencias, de esas anécdotas, y ahí es cuando se rompe un poquito esta magia. Algo parecido, aunque no es del todo así, es lo que me ocurre en Cultura en Andaluz, uno de los podcasts que hago para Europa Press Andalucía. Aquí es muy habitual este tipo de mensajes, pero no es exactamente la misma sensación, ya que los grabo en falso directo con las compañeras de este podcast que han pasado a lo largo de los años allí por los micrófonos de Europa Press Andalucía, y no me encuentro estos mensajes sorpresas, sino que los escucho en vivo y en directo. Pero aquí, claro, la diferencia es que hay mucho contenido que los oyentes no podéis escuchar porque se edita, una vez que finalizo la grabación, se edita y nunca llega a salir. Pero creedme que tendría para sacar pues fácilmente, no sé si decenas de programas, pero al menos 10 o 12 programas de tomas falsas, mensajes, repeticiones, etcétera, 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 que me darían para un programa de gazapos y de muchas cosas, bueno, pues que se han dicho en la intimidad de esa grabación, ¿no? De cada uno de estos episodios que nunca ha salido a la luz, pero que bien nos han valido pues muchas risas y muchos buenos momentos. Otra cosa parecida también, y esta no es que sea un mensaje que me dejen a mí o que dejen al editor de estos podcasts para que se las encuentre, o mensajes ocultos, no. Se trata de entrevistas que hacen los y las compañeras de Cultura Ocio en estas entrevistas, en estos junkets que realizan las productoras de series o películas, en las que pues un actor, una actriz, un director, lo que sea, se queda sentado y van desfilando los distintos medios de comunicación para grabar pequeños extractos, normalmente de entre 8 o 10 minutitos, y pues realicen 3-4 preguntas, una pequeña conversación, y eso es lo que luego yo paso o adapto, mejor dicho, a podcast. ¿Qué pasa? Que aquí a mí me pasan las grabaciones en bruto, y aquí espero que nadie lo haga viral porque es una tontería realmente, pero es algo que me hizo mucha gracia hace mucho tiempo. Voy a traeros unos ejemplos de cosas que se graban en esos junkets que nunca salen a la luz, pero que yo como editor de podcast, en este caso de Cultura Ocio, pues sí que me encuentro. Y se trata de un pequeño mensajito que se coló antes de la grabación del junket, en la presentación de la última o penúltima temporada de La Casa de Papel, donde el actor Darko Peric le advierte a la actriz Itziar Ituño que es posible que se le viese una teta durante la entrevista. Claro, hay que recordar que aquí se graba en vídeo, aunque yo lo ofrezco solamente en audio podcast. Voy a dejaros el corte, porque a mí me hizo mucha gracia cuando me descargué el audio y lo primero que escuché fue esto que os voy a poner a continuación. La teta. La otra. Muy bien, pues aquí... Claro, cuando yo escuché esto, digo, ¿qué es esto? Que esto no puede salir en vídeo, claro, lógicamente, a ver, nos hace mucha gracia por cómo lo dice el actor y por la situación, pero claro, es un poco, a ver, no es de buen gusto, imagino, para la propia Itziar que se le viese un pecho, ¿no? Pero claro, abrir un audio y encontrarte esto de, uy, que se te ve una teta, jiji, uy, me quedé como, ¿qué está pasando aquí? Fue una situación bastante graciosa que nunca ha salido a la luz y ahora es la primera vez que se va a oír, así que por favor, que no lo hagáis viral, que se lía. Y otro caso, que es el que me ha motivado a grabar este capítulo, fue con el podcast de Qué Impresión durante estas navidades, porque edité su capítulo número 99, que por cierto no sé si ha salido ya a la luz, pero bueno, Belén Cuquerella entrevistaba al diseñador italiano Gianluca Pugliese, que no sé pronunciarlo porque mi italiano está un poco oxidado. El caso es que hablaban sobre impresión 3D, diseño, y bueno, pues una entrevista a uno de los invitados habituales de Qué Impresión Podcast, ¿no? Y acababan hablando sobre cómo este último, Gianluca, había diseñado una serie de altavoces y de paneles acústicos de alta calidad mediante el material de unos neumáticos reciclados. Y claro, yo empecé a escuchar esta parte de la entrevista que dije, ¿qué? Que han desarrollado unos altavoces y unos paneles acústicos de alta gama mediante neumáticos reciclados. Y enseguida me puse a buscar, ¿no? En cuanto lo escuché, levanté las orejas como si fuera el perro de App cuando le dicen eso de Ardilla, Squirtle. Y levanté las orejas, ¿qué? ¿Qué han dicho? ¿Qué? Me puse a investigar, pues sí, son unos altavoces, la verdad que unos altavoces flipantes. Hay uno que es de un metro y pico de altura,
Os dejaré un enlace en las notas del episodio, si me acuerdo, seguramente si no, os invito a escuchar el podcast de Qué Impresión Podcast, el número 99. El caso es que cuando escuché esto de los paneles acústicos, los altavoces de alta gama, y me quedé como wow, tengo que investigar más sobre esto. Y empecé a buscar una web y a ver, pues lo han presentado en esta feria, no sé. Bueno, busqué información, lo investigué un poco, me puse de hecho varios mensajes en redes sociales, me programé varios mensajes en redes sociales, y cuando retomé la edición del podcast, que ya me ha pasado un poco como aquí, ¿no? Que yo recuerdo que estaba haciendo algo, pero no recuerdo qué. Sí, estaba editando el podcast de Qué Impresión. Pues cuando volví a retomar el propio podcast de Belén, la propia Belén me había dejado un mensajito de: Jorge, atento a esto que dice, investígalo porque seguro que te interesa. Para los paneles acústicos, para salas de grabación de podcast tienen que estar súper guay. Y efectivamente, había adivinado mi pensamiento. Esto mismo lo puse en LinkedIn con un mensajito de: me ha pasado esto, ¿no? Estaba editando un podcast y hablaban de esto, no sé, y la propia creadora del podcast me había dejado un mensaje. Y bueno, a ver, no es que se hiciera viral ni mucho menos en LinkedIn, pero sí que tuvo bastantes me gustas o recomendaciones de todos los contactos, sobre todo de Belén y de Gianluca, y alguno que otro mío también, porque era muy curioso, ¿no? Cuando un creador del podcast te deja un mensajito que tú rescatas tiempo después, y que encima lo adivines de antemano, como me pasó a mí, que dije: uy, esto seguro que me interesa lo que están hablando, y el propio creador del podcast, o creadora en este caso, se haya acordado de ti dejándote esa miguita de pan, ¿no? Ese huevo de Pascua para ti. Así que ha sido un verdadero placer editar este episodio, Belén. Recordad que hoy miércoles voy a lanzar una nueva edición de Hablemos de Podcast, una iniciativa semanal que realizo en mi canal de Telegram, al que podéis acceder mediante alotroladodelmicrofono.com/Telegram, y allí podréis difundir vuestro podcast, y más concretamente el último capítulo que hayáis publicado, y yo me encargaré de darle un poco de salida y que llegue a más y más gente a través de mis redes sociales. Podéis uniros a través de alotroladodelmicrofono.com/Telegram, como decía, y participar así en esta iniciativa que ayuda a crecer y a conectaros con más oyentes y creadores de podcast. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.